En respuesta. Un podcast de colegas hablando de Magic. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de En Respuesta, el podcast en el que nos sentamos a charlar sobre Magic the Gathering, principalmente Commander, contando anécdotas y polemizando. Yo soy Javier. Yo soy Diego. Y hoy el tema que vamos a tratar nace de un ultraje al que nos hemos sentido sujetos, porque entre los cientos, quizá miles de comentarios que nos habéis mandado acerca de nuestros dos primeros episodios, pues una cosa que nos comentan es que no nos mojamos, ¿no? Exactamente, fue una crítica diciendo que éramos un poquito soft, digamos, y que no queríamos ofender a nadie. A ver, siempre lo hemos dicho desde el principio, que la idea es, pues eso, divagar, pero en ningún caso sentar cátedra sobre cómo tiene uno que jugar o cómo disfrutar un juego. Pero bueno, es verdad que cada uno tiene nuestra opinión y creo que es muy legítimo también que, pues, que la expresemos con una cierta naturalidad. Y si a alguien no le gusta, pues hombre, que está muy bien, que a uno lo verá de una manera. No obstante, hoy hemos decidido tocar un tema polémico o medio polémico. Desde luego ha habido polémica con ello recientemente. Sí. Para demostrar que efectivamente sí que nos mojamos. Y ese tema son los baneos. Vamos a hablar, de los baneos de cartas, un poco de expresar nuestra opinión. Vamos a comentar algunas cartas concretas. Y bueno, os invitamos a que efectivamente sigáis dándonos feedback sobre todo esto. Baneos. Exactamente. Baneos, pues a ver, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, primero, ¿es Commander un juego que se puede equilibrar? Y segundo, Sí. ¿quieres que lo sea equilibrado? Commander nació como un juego que no tenía una voluntad de ser competitivo como tal, es decir, era un juego pensado pues por un punto de vista más de diversión que lo que podía ser Magic como tal, ¿no? Que es un juego que sí que se orientó siempre muy hacia el equilibrio, hacia una competición, Entonces es verdad que al ser un formato donde entraban todas las cartas y era tan abierto, pues siempre ha sido muy difícil de regular, por así decirlo. Quizá la pregunta es si en los orígenes necesitaba ser baneado, ¿no? En los orígenes no, pero porque era una idea pura de diversión. ¿Qué pasa? Que al final, pues como todas estas cosas, cuando empieza a jugar más gente, es inevitable que se genere una competición. De hecho, existe a día de hoy el Commander competitivo, con bastantes adeptos, gente que le gusta mucho, que es un juego para mí completamente diferente a lo que podemos entender por una partida Commander que hemos podido jugar nosotros habitualmente. O sea, pero como el día y la noche, las reglas son las mismas, pero las cartas que se juegan, cómo se juega y cómo se busca la victoria es muy distinta. Entonces, en cuanto metes el componente competitivo, creo que es casi inevitable que acabes intentando buscar regular de alguna manera el juego para que se mantenga. O sea, que tú crees que los baneos vienen de la necesidad de regular juego competitivo. Yo pienso que originalmente vienen de ahí. O sea, algunos de los primeros que se hicieron tenía más que ver con la accesibilidad. O sea, las primeras cartas que se banean en el formato son las llamadas Power 9, que son cartas muy antiguas, muy caras y muy difíciles de conseguir. Entonces, para evitar, digamos, que eso se convirtiera en una especie de barrera de entrada para la gente nueva, pues se quitaron y punto. Son cartas que son muy potentes. Es verdad que en el formato de 100 cartas quedan un poco más diluidos respecto a su poder, respecto a lo que podían ser en un formato estándar, pero siguen siendo muy potentes y además, por un tema de precio y de disponibilidad, muy complicadas de conseguir. Y las quitaron. A partir de ahí, pues ya empezaron otro tipo de baneos distintos. A mí, personalmente, los baneos siempre me ha parecido una cosa que es interesante. Entendiendo que es muy difícil, porque siempre va a ser muy difícil que llueva a gusto de todos y siempre va a haber muchas cartas de las que luego a lo mejor comentaremos que podrían ser muy debatibles. Creo que permite refrescar un poco la forma de jugar, permite que no te encuentres siempre lo mismo y sobre todo, para la gente que juega más a un nivel más alto, hay determinadas cartas que empiezan a ser casi opresivas, de cierto modo. Encontrar todas las partidas la misma carta, a mí personalmente me acaba cansando un poco. O sea, que está un poco relacionado con el poder de los mazos, ¿tú crees? Sí, principalmente. En parte con el poder de los mazos y en parte con cartas que en un momento dado a lo mejor generan una experiencia de juego negativa. Quizá podemos comentar eso un poco primero, ¿no? Lo del poder de los mazos y de ahí un poco deriva la... Es que bueno, porque de hecho también esta discusión de la que hablábamos, ¿no? Lo que ha pasado hace unas semanas o incluso meses ya. Esto del Commander Rules Committee, ¿no? Que banearon el Mana Crypt y el Dockside Distortion y tal. Y de ahí la conversación también se derivó un poco al poder de los mazos y cómo determinar el poder de los mazos y tal. O sea que son dos temas que están
Claro, es que es lo que yo pienso, es que es un formato que han tenido un poco en paralelo al formato estándar, que no han querido meter tanta mano y que en un momento dado se han dado cuenta que es uno de los formatos probablemente más, bueno, según ellos mismos es el más jugado Sí. en mesa. Entonces, bueno, quieren mantenerlo protegido, por así decirlo, y a lo mejor han detectado o han querido detectar un problema con eso. Claro, al final, muchas veces con los baneos lo que pasa también es que son cartas, en algunos casos, que por el nivel de poder que tienen se acaban haciendo tan caras que, bueno, a lo mejor hay muchas mesas donde no las ves. Ujú. Pero es verdad que cuando tú te ibas a ver determinadas partidas o determinados niveles de juego, eran cartas que estaban siempre presentes. A mí, esto lo hemos hablado alguna vez tú y yo pienso que si no pones alguna clase de coto o de barrera, la gente tiende a exprimir los juegos y tiende a cargárselos. Entonces, yo sí siento que una reglamentación, quizá un poco en la línea en la que, no sé, es que no sé muy bien qué idea están buscando ahora mismo, porque está un poco todo en el aire, Sí. pero creo que una manera de regular de alguna forma el tema del nivel de los mazos ayudaría, porque como comentamos en alguno de los otros programas, las experiencias de frustración que puede darte y sentarte a una mesa con un mazo que está absolutamente fuera de la escala de poder del resto, eso a mucha gente que le puede sacar del juego. Yo lo veo de manera diferente, tío. Yo pienso que soy un poco más libertario en ese sentido. Y que está relacionado con lo que hemos comentado en los episodios anteriores. O sea, casi que diría que estoy en contra de los baneos. O sea, no deberían existir. Y si tú tienes, pues estas últimas que se han baneado, ¿no? El Mana Crypt, el extorsionista, el otro, no me acuerdo. El Jewel, el Lotus y Eso, y Jewel el Lotus, Nadu. ¿vale? Pues si tú vas con ese tipo de cartas, u otras, vamos. Si vas con ese tipo de cartas y la gente se sienta a jugar contigo, va a haber y no tiene esas mismas cartas, ¿vale? Va a haber un ajuste natural. Esas personas, pues probablemente no van a volver a querer sentarse a jugar contigo porque sencillamente no están en la misma onda en la que estás tú. Y tú, de manera natural, pues irás encontrando otros jugadores que sí incluyen esas cartas o que sí tienen ese tipo de juego, ¿no? Y esto estoy diciendo desde el punto de vista de que vas a una tienda, te sientas a jugar con alguien que no conoces y tal, pero en tu mismo grupo de amigos, pues más todavía, ¿no? O sea, tus colegas te van a decir, oye, mira, pues es que nosotros no tenemos estas cartas, pues tío, es que no las juegues, porque no me saques al mono ya más. Y entonces al final se va a regular solo. O no las vas a jugar, o te vas a buscar otras personas con las que sí que las puedes jugar y con tus colegas vas a jugar otro tipo de mazos y el asunto se va a regular solo. Te puedo comprar que en parte el asunto se puede llegar a regular solo, pero lo que me da a mí un poco de miedo es que pienso que en ese camino se queda gente. O sea, no creo, tío. O sea, la comunidad es tan grande y es tan accesible hoy en día, macho, ya, que cualquiera puede encontrar otras personas con las que jugar y un lugar en el que jugar, tío. Cualquiera que tenga ya un cierto nivel de experiencia y que esté un poco metido en el mundillo. O sea, y si tienes un cierto interés, pero la verdad es que sentirte excluido a lo mejor de un grupo de colegas con el que juegas habitualmente porque te has quedado atrás. O sea, creo que son cosas que pueden llegar a pasar más de lo que nos podemos pensar. Yo no creo tanto, tío. Y de hecho, No sé. mi experiencia ha sido esa. O sea, hemos comentado alguna vez que hemos ido a jugar a sitios a mí personalmente, ¿no? Me ha tocado una partida con un tío que tenía unas cartas muy poderosas, ¿no? Lo pongo en relación a lo que sería una carta baneada, ¿no? Y que cuando acabó esa primera partida y dijo que si nos echábamos otra, yo le dije que yo no volvía a jugar con él. Y entonces me senté con otro grupo. Y yo creo que eso es... Y ese tipo le he visto luego posteriormente en la tienda, ¿no? Le he visto jugando con otras personas y se están pasando teta, claro, con otras personas que están en el mismo nivel. Entonces, si el Griselbrand no está baneado o el extorsionista no está baneado y tú lo quieres jugar, fantástico, jugarás con otros que estén jugando con esas mismas cartas, tío. Ya, pero el ¿Quién problema soy yo para decirle a alguien que no puede jugar con un Mana Crypt? Que lo juegue, ¿sabes? Hombre, ahí Si es que entramos además, y ahí lo quiero enlazar con lo del poder de los mazos, si es que el hecho de tener esa carta tampoco te va a garantizar que tú vas a ganar. Bueno, ahí entraría otro debate interesante, que es el hecho de la doble vertiente de baneos que había, ¿no? O sea, antiguamente existía el baneo de cartas como comandante y de cartas dentro del, digamos, las 99. Eso desapareció, imagino que por un tema sobre todo de claridad, porque la verdad es que tener una doble lista para alguna gente puede ser un poco confuso y generar ahí una cierta problemática.
Pero eso, claro, ahí está para mí la gran diferencia. Cuando tú tienes una carta problemática en la zona de comandante, significa que vas a jugarlo todas las partidas. Claro, yo puedo tener una carta que sea muy tóxica, esté en mi mazo y a lo mejor no te la robo nunca. una de cada Eso 10 es. partidas. Pero comandante sí lo vas a jugar. Pero comandante lo vas a jugar permanentemente y, hombre, hay determinados comandantes. A veces no es por un tema de poder, o para mí no es un tema de poder, o de decir es que no puedo ganar, sino que simplemente haga que la partida sea un coñazo. No, bueno, si es que, a ver, el poder está relacionado un poco con esa idea también. Si tiene demasiado poder, no vas a poder dejar jugar mucho a los demás, no van a interaccionar, interactuar, y se vuelve un rollo. Pero se vuelve un rollo cuando alguien se adelanta demasiado, tío. Ahí es cuando las partidas se vuelven un rollo. Bueno, es un poco... Bueno, echando un vistazo a las cartas que se banearon recientemente, vamos, hace unos meses, el foco que pusieron principalmente era en el abuso de maná, ¿no? O sea, de hecho, la aceleración. La ¿no? aceleración, es decir, banearon, para quien no lo sepa, banearon el Mana Crypt, que es un artefacto por 0 manás que girándolo te da 2 manás incoloros a cambio de 2 vidas. Evidentemente, en un formato como Commander donde empiezas con 40 vidas, pues es muy poderoso, porque las 2 vidas puedes considerar que es un pago casi irrisorio y te da una aceleración brutal. El Duel Lotus, que por 0, otra vez un artefacto de 0, que siempre ha sido muy problemático en la historia de Magic, que sacrificándolo te da 3 manás de cualquier color para sacar a tu comandante. Otra vez aceleración, evidentemente te permitiría sacar al comandante con muchísima mayor velocidad. Y el Dockside Extortionist, que era por 2 manás, nunca me acuerdo si es un 1-2 o un 2-1, creo que era un 1-2. Es un 1-2, uno y uno rojo, y es un 1-2. 1-2, que cuando entra en juego te da un tesoro por cada artefacto o encantamiento que tengan todos tus oponentes. Entonces, claro, un formato como Commander, donde juegas contra 3 oponentes, pues lo más habitual es que te vaya a dar con facilidad 7, 8 o muchos más tesoros. Y también, otra vez, era una aceleración de mana brutal. Y en este caso, además, con la posibilidad de volver a saberlo a mano, rejugarlo, cualquier habilidad que te permitiera volver a activar la entrada en juego, pues era la fiesta de mana. Entonces, claro, cuando se banearon estas 3 cartas, son cartas que yo, por ejemplo, sinceramente, yo no he jugado nunca en contra de ellas. Bueno, miento, la Mana Crypt sí me la han sacado una vez, creo, pero las otras 2 no. ¿Por qué? Porque al nivel al que jugamos nosotros habitualmente, pues no son cartas que suele tener la gente. Puedes tenerlas puntualmente, puede tocar un sobre o algo así, pero no sueles comprarlas para darle ese salto de calidad al juego. Pero sí las he visto en muchas partidas, porque yo soy un poco junkie de ver partidas de Commander, me enganché hace tiempo y las suelo ver. Entonces, y las pillas con mucha frecuencia. Demasiada, incluso. En algunos casos, por ejemplo, el Dockside es que acaba siendo como una especie de señal de se acaba la partida. A ver, a ver, yo ahondando en mi idea, ¿no? O sea, si tú juegas el Dockside y yo también, y ambos creamos un montón de tesoros y hay una aceleración de mana muy grande y todo lo que tú quieras, vale. Pero es una cosa como que va a más, ¿vale? Los dos vamos a poder jugar más historias, a lo mejor la partida se va a acabar muy pronto, ¿vale? Pero eso no lo veo tan mal como, por ejemplo, pues yo qué sé, vamos a decir, la Brights esta, Cabal Minion, ¿no? Que cuando tú... es un 2-2, que cuesta 2 y 2 negros y que al principio de cada mantenimiento todo el mundo sacrifica... No, perdón, ese jugador sacrifica un artefacto, una criatura o una tierra. Eso es opresivo y eso pasa todo el rato. Cuando te va a llegar a ti, probablemente tú tengas algún mecanismo para subirte a la mano, que a ti no te afecte, lo vuelves a jugar y todo el mundo tal... Ese lock que se produce en las partidas de que no le dejas jugar a los demás, que es demasiado opresivo, y ahora digo una cosa más, pues eso, ¿ves? Eso sí lo veo muchísimo más detrimental, muchísimo más perjudicial, que es, venga, aquí todo el mundo te Ya, pero depende de dónde pongas el punto de la opresión, porque de cierto modo el Dockside también te está oprimiendo, es decir... Yo estoy condicionado a que, simplemente por hacer mi juego, que puede ser desarrollar mis piedras de maná, mis encantamientos... Sí. Le estoy dando una ventaja al rival. Bueno, pero que tú también puedes tener un Dockside. O no, porque es, o sea, pero es si rojo. Si todos tenemos una Brights, entonces aquí no juega nadie. Esto es un... Entonces, esa es la segunda... Yo, viendo la lista la lista de cartas baneadas, como que el segundo tema por el cual creo que se banean cartas es por el asunto de que sea muy opresivo, de que crees situaciones de cerrojazo, creo yo. Bueno, de cerrojazo, de no poder jugar o de condiciones de victoria de estas de gano ya. Pero claro, el problema que yo veo con este tipo de cartas es... Y ahí entraríamos en el debate de por qué estas sí y otras no. Eso es, porque ahí quería decir yo una que le tengo bastante birria. Es que si tú empiezas turno 1, por ejemplo, turno 1, Mana Crypt o turno 1, llego el Lotus, estás en una ventaja
muy brutal que puede cerrar la partida prácticamente según ha empezado, Sí. salvo que otra persona haya coincidido que haya robado también lo mismo. Sí, pues como el Sol Ring, tío. O sea, Exactamente. es que el Sol Ring probablemente la carta más mega super poderosa que existe. El Sol Ring está en todos los mazos y el Sol Ring básicamente no lo banean porque llevan muchísimos años incluyéndolo en todos los preconstruidos y sería una cosa un poco... Pero sí, estaría en la misma línea. Es decir, el Sol Ring, salvando las distancias de que vale un maná en lugar de 0, como puede ser la mana creep, es potencialmente igual de peligroso. Es decir, ¿cuántas partidas has empezado? Turno 1 Sol Ring y ya has Bueno, empezado el con Sol Ring, si tú haces las matemáticas, que algún día haremos un episodio sobre las matemáticas de Magic, si tú haces las matemáticas y tú tienes la suerte de que juegas en el primer turno, pues 2. Si una partida dura 10 turnos, lo juegas en el primero, tienes acceso a 20 unidades de maná más que el resto. Sí, o sea, todas esas cartas... Eso es una diferencia abismal y por eso no me extraña cuando se juega en otros términos que vas a jugar un Sol Ring y te lo contrarrestan. O sea, es que es normal. En Commander está normalizado y estaba entre comillas normalizado pues todo ese tipo de cartas porque, a ver, es que no, es verdad que estas cartas que no hemos comentado pero generaron muchísima polémica con el baneo, entre otras cosas porque alguna de ellas era específica de Commander. El Jawel Lotus solo se Ya. puede jugar en Commander. Eso fue un poco, Es tío, más, muy raro. había sido reimpreso En la colección anterior, ¿no? En la Commander Master, si no recuerdo mal, que fue unos pocos meses antes. Entonces, claro, se produjo muchísima polémica porque había mucha gente que a lo mejor pues, se había comprado esta carta gastándose un dinero y de repente te la sacan y literalmente la convirtieron en un posavasos, porque es que no puedes jugarla en ningún otro sitio, porque a muy malas, aunque evidentemente afectó al precio de cualquiera de las otras baneadas, del Dockside pero se podían jugar en otros formatos y bueno, pues lo sigues pudiendo colocar si solo juegas Commander y no la quieres y dices, bueno, pues la puedo vender, pero el Diego y el Lotus, en fin, siempre va a haber alguien que te la compre por coleccionismo muy reducida, o sí. pensando que en un momento dado pues se saque de la lista, pero hombre, fue una putada bastante gorda y sobre todo da una sensación de una planificación muy mala por parte de Wizards, que yo creo que es lo que están intentando ahora un poco corregir con esta nueva política de un nuevo comité, buscar una nueva manera de regularlo, porque la sensación que daba era de estar un poco pues al albur de por dónde les diera en ese momento al comité. Que es verdad que habitualmente hacían muy pocos baneos, porque los baneos en comparación en otros formatos suele ser una cosa como mucho más Sí, aquí fluida. es más estable. Aquí suele ser más estable, hacía un montonazo que no salía ningún cambio, creo que un año prácticamente, y bueno, siempre intentan tocar cosas que se nota particularmente salido de madre. En esto hubo mucha polémica porque eran cartas muy muy populares, muy conocidas, y que aunque mucha gente yo creo que podía llegar a estar de acuerdo, quizá no se terminó de explicar del todo por qué se hacía y pues no se entendió. Es decir, por ejemplo, de las 4 que se banearon, las 3 estas que comentamos, el Jeweleth, el Extortionist y la Crypt, era una línea, pero se baneó también el Nadu, que acaba de salir. Y nadie se quejó, ¿verdad? Nadie se quejó, ¿por qué? Porque todo el mundo, claro, vio la carta y entendió que era una carta que estaba absolutamente fuera de lugar. De hecho, salió en Modern Master supuestamente para Modern y la banearon en Modern. Es una chapuza, evidentemente, por parte de Wizards sacar una carta y tener que banearla en todos los formatos a los 2 días, pero bueno, mejor eso a crear un ecosistema en el cual se vuelva tan predominante que acabarás hasta las pelotas de que te salieran Nadus cada 2x3. Ya. O sea, es muy complejo, tío, porque pues eso, hay cartas que están baneadas y otras que son muy parecidas o que también son muy opresoras o que aceleran. Pues acabamos de hablar del Sol Ring, ¿no? Pero en relación a, pues por ejemplo, lo que yo he dicho de Brights y la opresión y tal, pues la Tergrid esta, macho, Tergrid God of Fright, que... La infame tío, Tergrid, o sea, podríamos decir. sí, tío, o sea... Es que no se puede jugar contra... O sea, Bueno, es muy a ver, difícil, ¿vale? se puede jugar, pero claro, es que es el problema de los Espera, baneos. vamos a decirla. O sea, cuesta 3 y 2 negros, es un 4-5 que tiene amenaza. No sé muy bien por qué tiene amenaza. ¿Por qué no? Porque patatas. Cuando un oponente sacrifica un permanente que no es un token o descarta un permanente, pones esa Una copia de ese carta permanente. del cementerio en el campo de batalla bajo tu control. Y esto lo que se traduce es en que te están haciendo Descartar todo el rato, sacrificar todo el constantemente rato. descartar o sacrificar y eso va de gratis a esa, ¿sabes? Y es muy, muy, muy difícil de jugar contra un mazo. Y a mí esto me parece incluso más opresor que Pero Brights, claro, ahí con la entramos misma también en línea. una valoración también un poco personal. Es decir, ¿es un mazo opresivo? Sí. ¿Es un mazo desagradable de jugar? Porque sale mucho de lo que... También. Para mucha gente lo es. ¿Es un mazo que puedas decir que no sea, entre comillas, fácil de contrarrestar? No tanto. O sea, yo he jugado contra ella un par de partidas. No es particularmente agradable, porque es una sensación... Pero no es el típico mazo que me da la sensación de que no puedo jugar. A ver, puedes interactuar, pero como se te escape,
como se te escape, Ya. o sea, como no tengas la respuesta, Sí, entonces pero eso pasa con cualquier comandante un potente, de cierto no modo. jodas, tío. A otro nivel, pero sí, claro. Esto es como muy... O sea, la sensación que te deja es muy mala. O sea, Pero- como le des, como por alguna razón tenga cancha un par de turnos, es muy difícil. Ya, pero la remontar gracia de que ahí. tiene, la gracia Es que muy, tiene muy Commander difícil. es que es un formato en el que estás jugando con otras 3 personas. Lo sé, y lo con, sé. y Y con soy comandante- firme defensor de que Eso ayuda. Cuando como 3 personas, como 3 mazos se pongan en contra de uno, lo tienen muy difícil para ganar. y de El hecho único caso en el que he visto que esa regla mía personal no funcione ha sido en este caso, tío. O sea, una partida que estábamos los 3 clarísimamente en su contra. Y yo al final me tocaron mis mejores cartas, estuve a punto de ganar, pero es que fue imposible, porque obviamente esta otra persona también tiene sus respuestas. Claro, ¿sabes? a ver, Entonces, es verdad que se hace tienes que, muy difícil. tienes que robar tus respuestas para poder. Y es verdad que si no las robas y justo coincide con otros tampoco, pues se te puede ir a manos una cosa de estas. Pero bueno, es un. O sea, a mí me ha pasado. Hay muchos mazos que yo siento que son muy difíciles de gestionar. Pero pienso que en cierto modo una de las regulaciones que tiene el propio formato, como hemos dicho, es que las otras personas se van a poner en tu contra. Y que hay determinados comandantes que, por una fama, porque en muchos casos. Simplemente el hecho de ver X comandante ya te hace enfilarte contra una persona. Sí. Y hay un politiqueo también que dice, oye, mira, por si acaso no lo conocéis, yo juego contra este bicho y es insufrible. Entonces, ahí hay una cierta regulación propia. ¿Cuándo siento que hay que meter mano? ¿Cuánto siento que hay que, como empresa o como comité o como queramos llamarlo, cuando eso se convierte en algo demasiado opresivo? Para mí, por ejemplo, Tergrim me parece que está en ese límite de... Bueno, pues me voy a hacer un mazo de Tergrid y vamos a jugar. Podría Y ser. a ver, y dentro de 2 episodios me cuentas tu opinión. Vamos a ver ¿vale? si me gusta. Claro, pero es que esa sensación de presión, o sea, por ejemplo, un ejemplo personal o nuestro. Cuando tú empezaste a jugar, tú hiciste el mazo de Finn, que recuerdo Sí, cómo se llama, ¿no? Que es sí. un mazo de veneno. Fang Pirate. Claro, entonces, cuando tú además llevas relativamente poco jugando a esto y te dicen, no, es que en lugar de las 40 vidas estas con las que tienes, Solo- con 10 de veneno te mueres, pues... Y claro, yo que venía de jugar Magic Standard, incluso mi pregunta fue, que esto no lo han modificado para Commander. Digo, claro, Que sí. sigue siendo 10. Si doblas la vida, pensé, serán 15 de veneno o algo. No, siguen siendo 10. Entonces, claro, empiezas a jugar esas primeras partidas, ves que para el turno 4 estás ya medio muerto y para el turno 5 básicamente muerto, y dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Esto está rotísimo, esto no tenía que estar permitido. Sin embargo, luego hemos jugado más partidas Sí. y empiezas a ver los fallos. Y dices, bueno, vale, es muy rápido, pero es un mazo muy dependiente de los bichos. Nos roba, se queda sin gas muy robas, rápido. es si como nos te ponemos comas en una contra- limpieza, te vas al guano. Es muy difícil matar a todo el mundo a la vez, puedes matar a lo mejor a alguien muy rápido. Eso es. O sea, hay muchas estrategias que. Bueno, otro ejemplo muy claro, los mazos Voltron. Pues la primera vez que juegas contra un Voltron Claro, dices, "Hola, y te ¿esto pone a qué ti es?". el foco Claro. y el turno 4 te ha mandado a tu casa, pues estás pensando, Dios mío, esto no puede ser, no es injugable. Luego, cuando lo juegas tú o cuando juegas más partidas, ves que hay variantes. Entonces, ahí fíjate, yo creo que sí que entra mucho lo que tú dices, esa autorregulación del juego. Entonces, yo creo que el límite que tienen que poner es cuando notas que a lo mejor es lo que tú dices, que juegas muchas veces, que incluso todo el mundo enfilando a una persona con ese comandante o con esa estrategia, no hay manera de meterle mano. Sí. Porque es demasiado rápida, porque tiene una capacidad de conseguir recursos que compensa el hecho de ser solo uno, como por ejemplo puede ser el Tengri, pues claro, me da igual que yo seamos 3 personas jugando cartas contra ti, si tú con una sola carta estás sacando Claro, cartas si te hago a las descartar, 3. claro. Todo el mundo se descarta una carta, pues. Y es un triple valor. Entonces, bueno, es verdad que ahí es difícil medirlo, no sé muy bien. Siguen en ello, porque es verdad que esto lo anunciaron hace ya unos meses y no he vuelto a ver noticias. No han vuelto a decir nada, ¿no? Pero yo pienso que lo que mencionaron, esto de que dependiendo del poder de cartas individuales el mazo iba a tener ese poder y tal, eso está me más abocado al fracaso que... A mí me parece también una cagada porque evidentemente en un formato como Commander con 100 cartas el problema no es que tú lleves una carta o no, sino el contexto en el que la llevas. Claro. Es decir, tú puedes llevar la carta más poderosa del mundo y Si a no lo la mejor es que robas- está en un mazo, primero que no la robas, segundo que a lo mejor está en un mazo donde no pega nada. Y todo lo contrario, que tú puedes tener un mazo que no tenga cartonazos y el mazo sea brutal, ¿sabes? Y las cartas que cualquiera que haya Mucha jugado sabe sinergia o lo que perfectamente que acaba dependiendo mucho del contexto. Es decir, tú coges una carta, por seguir con el ejemplo de Tergri, por 5 manadas cada oponente descarta una carta y en condiciones normales sería una mierda pinchar un palo. Claro. Y dirías, esto es en cualquier mazo negro, ¿para qué quiero esto? Esto, en fin, es un absurdo. Y lo juegas en eso y dices, coño, es que a lo mejor es que acabo de sacarme dos criaturas. Porque tiene triple valor. Exactamente. Entonces, ¿cómo valoras esa carta? ¿La valoras en función del mejor escenario donde la puedes No, usar? claro, si es que... ¿O en un escenario Mira, genérico? es un asunto que es tan complejo, ¿no? O sea, hay tantas sinergias, tantas cartas, y si hablas de Commander, que son 100 cartas, interactúan todas entre ellas y tal y cual, que
ponerle cualquier tipo de regla cuantitativa, eso es un desastre. Solo se puede aproximar esta problemática con algún tipo de apreciación cualitativa. O sea, quiero decir, ¿tu mazo tiene una estrategia definida? ¿Tiene un motor de robo y una base de maná decente? Pues entonces es un mazo, vamos a decir, por decirlo, vamos a decir 4, ¿no? Que es un mazo que tiene todo eso y además tiene una condición de victoria clara o tiene un combo infinito, ¿qué? Pues 5, ¿sabes? Pero tiene todo esto y además gana antes del turno 7 habitualmente, pues entonces es un nivel 7, ¿sabes? Solo lo puedes aproximar mediante eso y no mediante las cartas específicas que contiene, porque o lo mismo no las robas, o es una carta que no pega, o que por tener una sola carta o 3 cartas que son súper buenas no te va a hacer ganar. De hecho, hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Que cuando no sabes mucho, pues le echas billetes ahí al mazo, metes cartas que son muy caras, pero eso no necesariamente te hace ni ganar más, ni por supuesto jugar mejor. Y todo lo contrario, ¿no? Tienen mazos que están muy bien montados, y que funcionan muy bien, que son muy rápidos, roban mucho, tal y cual. Entonces, yo creo que, como sé que Wizards nos escucha, pues le digo, ¿cómo se llama? El Gavin ¿no? Gavin, tío, hazte algún tipo de tablita, ¿sabes? Un cuadrito o algo así, con este tipo de... los asuntos más importantes de un mazo, ¿no? Motor de robo, maná, la curva, inevitabilidad, tal y cual. Y luego, que tú lo quieres salpicar eso con... Tiene una carta de poder, no sé cuánto. Vale, guay. Pero está más centrado en lo otro. Va a ser cosa... muy complicado, porque cualquiera que también fracaso, ha jugado a esto sabe que hay diferencias sutiles en los mazos y pequeñas modificaciones son muy complicadas de medir. Es decir, tú tienes un mazo con una base de maná y de repente le metes un par de tierras y la cosa mejora. Pero ¿cuánto ha mejorado? ¿Cómo notas la diferencia? Claro, por eso digo que solo puedes hacerlo cualitativamente, tío. Pero vamos, fíjate lo complicado que es. Bueno, que hace unos meses me acuerdo que me dio por un rato libre coger todos mis mazos e intentar hacer una escala con ellos. Sí. Cogí el típico tier lista y voy a intentar ponerlos todos y voy a intentar valorarlos yo mismo, que los he jugado casi todos, muchos los conoces al detalle e intentar ver cuál considero que es un poquito... Y era un ejercicio muy interesante en parte porque te das cuenta decías, hay mazos que a lo mejor tienen una estrategia relativamente parecida y decías, bueno, es que este mazo noto que el motor de robo funciona mejor, pero en este, sin embargo, el rampeo me hace ir un poco más rápido, entonces, ¿cuál realmente funciona mejor? Dependiendo de la circunstancia. Y era un sin Dios, o sea, yo hice la lista, le dediqué un rato bastante largo y ahora mismo la miraría y probablemente la volvería a tocar y diría, bueno, a lo mejor esta... Entonces, es muy complicado aplicar eso a un reglamento. Entonces, yo entiendo que se hace con... vamos a decirlo así, la mejor voluntad. Dentro de que es un negocio, hay habrá unos motivos más allá del juego como tal, sin la rentabilidad y todo lo que tú quieras, pero se hace con la idea de que el juego sea divertido y se mantenga. Entonces, ¿cómo lo harán? Habrá que darles tiempo, habrá que darles un poco de margen y habrá que dar también un voto de confianza, porque no quería quedarme sin mencionar que la reacción que hubo a los últimos anuncios de baneos, la gente se le fue la cabeza. O sea, es que el mundo está muy loco en general. Yo he sido el primero que ha dicho que me pareció que si fue chapucero, que no se explicó bien. Y que en el caso de, por ejemplo, algunas cartas estuvo muy mal que se banearan inmediatamente después de ser reimpreso y no tener en cuenta todo el componente económico que hay detrás de este juego, porque existe, lo sabemos. Pero lo que no puede ser es que haya gente amenazando de muerte. Primero, a la gente que tomara la decisión. Porque bueno, se pueden equivocar. Sí, y luego simplemente a gente que colaboraba como consejeros, que tenían un cierto relevancia mediática y por tanto estaban más expuestos, y que te dicen que bueno, que lo dejan o que se alejan porque hay un montón de taraos que le están mandando amenazas de muerte. O sea, que no cobran, que lo hacen con la mejor de las intenciones. Exactamente, que pueden tener sus errores o que pueden tener sus sesgos personales y todo lo que tú quieras, pero están ahí haciendo un trabajo gratis. Sí, bueno, pero esto es una historia vieja que afecta a todas las cosas. Exactamente, pero bueno, aquí se vio de una manera como muy... Yo la verdad es que me sorprendió. O sea, me imaginaba que la gente lo podía, pero no me imaginaba que tuviera ese tipo de reacciones. Y me alegra que hubiera una respuesta, en cierto modo, de la comunidad de rechazo hacia ese tipo de actitudes, hacia ese tipo de gente, y porque creo que sobran. Sí, pero fíjate lo que ha pasado al final, que yo creo que no va a ser demasiado positivo, no lo sé, pero creo que es que esa gente renunció, ¿no? Los del Committee Rules. Algunos renunciaron, otros han vuelto en la nueva... Tomó el mando Wizards y bueno, pues ya está, pues ya se ha jodido, porque ya es la empresa, y la empresa no es la comunidad, la empresa quiere el máximo beneficio, tío. Y que sí, que hay un mogollón de palabras bonitas, de esto es un juego de la comunidad y lo vamos a seguir manteniendo y tal y cual. Bueno, hasta que deje de ser así.
comentemos algunas de las cartas que están variadas. Sí, lo que iba a comentar también. Un poco por los jajas. Era que una de las cosas que anunciaron era que iban a dar una vuelta de tuerca a la lista, ¿no? Porque es verdad que es una lista que ya lleva muchos años, han ido añadiéndose cosas y casi nunca han. O sea, han entrado muchas y pocas han salido. Y es verdad que cuando las revisas un poco, hay algunas que, no sé, se hace un poco extraño que estén ahí. Bueno, hay una que acaban de reimprimir en este último set, en el... Ya. Ayer Drift. En el Innistrad Remaster. Ah, eso, gracias. Sí, porque ¿qué pinta esto? Sí. Que es el Griselbrand. Así que no sé si eso apunta a un guiño de, oye, lo vamos a desbanear en Commander. No lo sé. Griselbrand lleva muchos años baneado en Commander. Es un comandante muy potente, pero que bueno. Una carta muy potente. A estas alturas de la película, pues igual podrían volver a darle una oportunidad. No lo sé, o sea, si fue llamativo. A ver, cuesta 8. O sea, cuesta 4 incoloros y 4 negros. Y es un 7-7 que vuela y tiene vínculo vital. Pero el rollo gordo es que pagas 7 vidas y robas 7 cartas. O sea, básicamente, en cuanto entra vas a robarte todas las cartas que puedas. Claro. O sea, que te quedan 36 vidas, pues vas a gastar 35. Efectivamente, y te robas 35 cartas. Y con eso... Qué mala suerte tendrás para no tener tu condición de victoria ahí. Claro, es que, a ver... Y es que esa velocidad es instantánea, o sea, es que... Ya, lo que te decía un poco de la experiencia de juego, es que tampoco es muy... O sea, es decir, va a ser una partida básicamente que ese jugador va a jugar a intentar acelerarlo para poder sacarlo con algunos rituales negros que dan mana, lo que sea, sacas el bicho, robas 1.000.000 de cartas y cierras la partida o pierdes. Vale, pero le veo restricciones. O sea, número 1, cuesta 8, ¿vale? Tienes que currarte, acelerar tu maná para poder gastar estos 8 en el turno, ¿cuál? El turno 5, ponte. Te vas a robar 35 cartas antes de que te toque. Luego te toca, tienes que ganar la partida en ese turno, porque a no ser que tengas una Reliquary Tower o alguna cosa así, que entiendo que es difícil que te haya tocado porque solo has jugado 5 turnos, ¿no? Para que te puedas quedar con todas esas cartas. Sí, si pero no, sí, te igual. vas a descartar de Sí, 28. Probablemente estés tan bajo de vida que te va a dar igual descartar las cartas, no tienes que ganar ese turno. Efectivamente. ¿Vas a poder jugar tus 2 piezas que te van a hacer ganar? Pues te van a hacer ganar a 3 personas que todavía les queda 35 vidas. El problema de ese tipo de mazos es que va a jugar con alguna clase de combo que le permita ganar. Y que la experiencia de juego como tal, pues es, para mí, aburrida. Es decir, Commander la gracia que tiene son los vaivenes, para mí, insisto, en una partida normal. Con todo mazos. esto que no te lo contrarresten. Claro, o sea, siempre van a... Y está en la zona de comandante, la gente sabe lo que juegas. Claro, a lo mejor en un Commander competitivo, donde muchos mazos juegan unas estrategias pues, similares, pues puede ser una más y estar línea. Pero en una partida, por así decirlo, normal, donde tú has desarrollado tu mesa, jugado tus bichos, ataco, buscando tu forma de ganar, como sea, que las millones de maneras que hay de jugar en Magic, que una persona, su única manera de jugar sea llegar a un punto en que vea bajar el comandante, a partir de ahí gano el tirón o pierdo, incluso que no le salga, es como... tiene tan poca interacción, es tan poco estimulante. O sea, la única diferencia es, bueno, a ver, tengo el counter para tirar sobre el bicho. Tío, pero bueno, que hay gente que juega así, macho. Sí. Pero a mí me parece que no suma. O sea, a mí me parece lo que decíamos, igual que Black Terry, podría considerarse que es opresivo, me parece que es una forma de jugar opresiva que. Pero necesita, necesita desarrollo, sí. Claro, o sea, eso es cierto. Esto... Yo creo que una posibilidad que hay, que yo creo que no han planteado y no sé si harán, es a lo mejor dividir realmente. O sea, de facto, el Commander está dividido en el CDH, que es el competitivo, y el Commander, por así decir, casual. Pero no hay unas reglas como tal. A lo mejor tenían que intentar dar ese salto y decir, mira, va a haber 2 formatos distintos de Commander muy diferenciados. Y uno es competitivo, donde está más abierto a básicamente todo, y hay uno casual donde a lo mejor ponemos más límites. No lo sé, podría ser una alternativa. No sé, porque está funcionando. Entonces, sí, o sea, el juego está más que vivo, evidentemente, y estos son al final muchas veces son pequeños problemas más que un problema serio. Es decir, tú no dejas de jugar porque necesites. No es como estándar, que en un momento dado dices, mira, es que llevo 3 meses que juegan todo el mundo el mismo puto mazo, y esto es un coñazo. Aquí lo normal es que de vez en cuando te encuentres a determinados comandantes que pienses, o cartas que dices, esto se me... pero bueno, es una partida de cada 6. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo que tengo el mazo de demonios con Satoru, me voy a hacer una proxy del Griselbrand y lo voy a meter y vamos a jugar. A ver qué tal. Vamos a hacer como Countergrid. A ver, en realidad habría que probarlo. A mí me pasa, yo cojo la lista y veo muchas cartas. Bueno, además estoy viendo que ha bajado de precio bastante. Lo tienes, Hombre, lo tienes en el market por 3,50. Entre la reimpresión y que pues tampoco tiene tanto formato donde se juegue, pues es normal que haya bajado mucho. Pero vamos, sí, 3 ya me parece muy bajo. Sí, claro que sí. No lo sé. Y a mí hay muchas cartas que a lo mejor me gustaría probarlas alguna vez y ver si
realmente tiene sentido. Pero claro, tú te vas a la lista y ves que está ahí, yo qué sé, por un ejemplo cualquiera, la de Coalition Victory. Que dices que es un conjuro por un mana de cada color y 3 incoloros extra. En Burger y 3. Ganas la partida. Si controlas una tierra de cada tipo y una criatura de cada color. Y dices, hombre, a ver, yo entiendo, después a lo mejor se baneó en su momento por la sensación de, joder, ganas del tirón y parece como que... Se baneó en el 2007. Pero claro, a día de hoy es que hay 200 condiciones de victoria, de combos infinitos. Peores que esta, claro. Y muchísimo más fácil de Esto hacer. te cuesta 8. De hecho, 8 manás. Y tienes que tener todo en mesa. O sea, es decir, más ni siquiera es tierra de cada tipo y criatura de cada color. Que vale, que sí, que hay tierras, los triomas que te cuentan como 3 y puedes tener una criatura justo de 5 colores. Pero ahora sí tienes que tenerlo todo en mesa, jugar esto y que no te maten nada en respuesta. Porque si tienes un bicho, imagínate, tienes un bicho de cada color y dices, bueno, pues justo un lightning al bicho rojo que tienes, ya no tienes todos los colores, lo has tirado y no sirvió para nada porque no triguea y no ganas. No sé, a mí esto me parece que es una de estas tantas que podían dar una vuelta de tuerca y sacarla, quizá. Espero que te va a dar igual, porque el hecho de que esto vaya fuera de la lista no quiere decir que lo vayas a volver a ver. Es decir, si tú sacas a Griselbrand, alguien, aunque solo sea por el cariño y porque tiene potencial, lo van a volver a meter. Pero meter esto, o la de biorritmo, que era la de que todos los jugadores pasan a tener tanta vida como sus criaturas. Hombre, es que, ¿en qué contexto vas a meter eso? O sea, tú realmente estás haciendo tu mazo multicolor de lo que sea y dices, creo que como coincide Victoria voy a meter un conjuro que cuesta 8. Va a ser una cosa como muy puntual, no creo que pase. Entonces, o sea, hay cartas que por la sensación de poder o de frustración sí que me parece que estén bien, pero creo que habría que limitarla bastante. O sea, tú vas a la lista y, hombre, hay algunas cosas que es casi... El Hullbreacher. El Hullbreacher, por ejemplo, que, pues claro, es tanta frustración porque, para que no lo sepa, el Hullbreacher hacía que cuando un oponente iba a robar su carta, excepto la primera, en realidad en su lugar tú creas un tesoro y además lo voy a jugar con flash, es una criatura. Claro. Entonces, claro, si alguien juega un hechizo... Y cuesta poco, cuesta 3. ¿No? Claro, y sobre todo que es una de estas cartas que contrarresta una estrategia como muy básica. O sea, no es, oye, te todo el mundo va a robar más de lo que debe. Digo, me juego un hechizo de robar 3 cartas, el otro paga 3 manás, he perdido mi hechizo, pues no he robado nada, me lo ha contrarrestado y el tío encima se ha llevado unos tesoros. Crea una simetría demasiado grande. Exacto. Pero he de decir, como yo estoy aquí abogando por lo contrario, pero ¿qué pasa? Que la simetría que estabas creando tú robando 700 cartas cada turno no... Bueno, pero la estabas pagando por ella de una manera justa, por así Bueno, y decirlo. yo también. Leche. No, porque estás haciendo por 3 manás. Tío, tú tienes mazos que robas, yo que sé cuantísimas cartas y no te cuesta tanto robar en términos de maná. Claro, robas mucho. Sí, ¿sabes? Pero normalmente has hecho una estrategia, o sea, es decir, son cartas que te dan demasiado premio por muy poco coste y sobre todo que no tiene una penalización. O sea, cartas tan potentes que contrarresten algo. Yo creo que aquí el problema no es el de cuando tú vas a robar yo robo, sino lo de los tesoros. ¿Sabes? Bueno, sí, aparte. O sea, el hecho de que enseñe tesoros y sobre todo la flexibilidad. O sea, hay determinadas cartas que era un poco lo que le pasaba también al Dockside. Es decir, a mí me parece bien que haya cartas muy poderosas, porque el juego funciona así. O sea, evidentemente todo el mundo quiere ganar. Un poco de sal y pimienta. Va a hacer efectos tochos. Pero tienen que tener, por así decir, un coste-beneficio razonable. Cuando algo te da demasiado beneficio por un coste muy pequeño, porque ¿qué motivo había? O sea, si tú tienes un mazo que lleve rojo, no existe ningún motivo razonable en el mundo para no llevar el Dockside en tu mazo. Sí, ninguno. Sí. Entonces, claro, una carta que literalmente en todos y cada uno de los mazos donde lo puedes meter es una carta buena, es una carta aburrida. O sea, quizá no pasa nada, pero para mí es aburrido. Entonces tenemos que cambiar el foco del poder al aburrimiento, ¿o qué? Para mí, quizás sí. A mí me importa más eso. O sea, que la variedad es importante también. El ver cosas distintas. Cuando ves todo el rato las mismas cartas, pues es un poco... O sea, a mí me gusta, por ejemplo, claro... ¿Aburrido para quién? ¿Para el que lo juega o para el que lo juega, para el que lo ve, para el que crea el mazo incluso? Es decir, tú te vas a hacer un mazo y dices, venga, necesito una piedra mana de coste 1. Y esta es el Sol Rey, no hay más. Es la única, no tiene ningún sentido. Ahora, tú dices, yo estoy pensando en meter piedra de mana y voy a meter una piedra de mana de coste 3. Y tienes 200 opciones distintas. Y son muy interesantes porque dices, ¿qué hago? ¿Me meto la esfera del comandante porque cuando no necesito el maná la ejercito robo? O esta que es indestructible y así me aseguro porque suelo jugar con mucha gente de destruir artefactos. O esta que tiene un efecto no sé qué. O esta que comba con legendarias. Entonces ahí hay una variabilidad que lo hace interesante. Cuando no hay esas opciones porque hay una carta que es tan buena que el resto se quedan ridículas a su lado, para mí pierde un poco parte la gracia. Para mí. Estaba viendo en ese sentido, por ejemplo, que que Tergrid se juega, bueno, aquí en el EDH Rec, que un día hablaremos de esto, pero tampoco quiere decir demasiado, hay 9.240 mazos, que es un 0,18%. O
sea, y es un ranking 104. O sea que tampoco se juega tanto Claro. en realidad. O sea que o bien es aburrido, o bien en realidad luego ganas menos a pesar de mis traumas. A lo mejor luego en realidad pues no es tan No, poderosa y no gana tanto. o que genera tanto rechazo que la gente tampoco la juega tanto, o da un poco de pereza. Sí, Yo creo que que pierdes conozco mucha amigos. gente que la has visto, te llama la atención, pero la gente te dice, mira, es que no te hagas esto. Y eso en cierto modo es una manera de Una regularse. autorregulación, claro, si es Efectivamente. que es a lo que yo iba. La autorregulación está bien, pero literalmente, o sea, cuando ves a la lista hay cartas que no puedes dejarlo en la autorregulación. Porque, por ejemplo, que es que la estaba viendo ahora, estaba repasándola, Caracas. Sí. Caracas es una tierra legendaria, que tiene más años que la Tana, creo que la reimprimieron en algún momento, que básicamente, girándola te da un mana blanco, es decir, no tiene ningún problema, da mana blanco, y girándolo devuelve una legendaria a la mano de su propietario. Evidentemente en Commander esto no se puede jugar, Una guarrada. porque es que es absurdo. O sea, es absurdo. Entonces, ¿qué haces? Si no pones baneos, ¿qué haces con esta carta? Pues esto rompía el formato. Porque cualquiera la puede meter en su mazo y literalmente va a hacer que anules a los comandantes. Imagínate que tú tienes una y yo tengo otra, entonces estamos jugando sin comandante. O sea, eso me explico. Es decir, No había- solo evitas a los demás que jueguen el suyo, sino que también salvas al tuyo de cualquier removal. claro, uno podría pensar, bueno, a ver, pero la lógica dice que como tú quieres jugar, pues no vas a meterte esto en el mazo, pero sabemos cómo es la gente. O sea, o prohíbes esto, o la gente va a meter esto en su mazo y va a convertir algunas partidas en una cosa ridícula. Entonces, para mí la autorregulación está bien y creo que en los grupos más o menos de gente cercana, donde conocidos o donde juegas con una cierta habitual, puedes hacerlo. Pero de cara a abrir el juego, a que puedas ir a jugar con cualquiera y no te vas a encontrar experiencias muy desagradables, creo que es necesario tener algunas reglas, algunos baneos y que se haga de una forma estructurada por parte de en este caso ya de la compañía, porque la comunidad, pues bueno, como somos un poco imbéciles, hemos decidido autosabotearnos y que se hayan salido de eso. Entonces, siempre va a haber muchas cartas con las que no vamos a estar de acuerdo. Algunas que nos va a parecer absurdo que estén, o que es una putada porque es mi carta favorita y yo, Dios mío, cómo me gustaría meterla. Pero de verdad que yo siento que... O sea, me parecería bien que se dieran más repasos a la lista. Creo que hay cosas que deberían entrar y salir a lo mejor y probar y ver, porque en el ecosistema del juego cambia mucho y cosas que en su momento a lo mejor rompían el juego, pues ahora ya se han quedado un poco Sí, atrás. cartas que eran muy poderosas antes, pues ahora ya... Y además no creo contestan que, tanto. bueno, entendiendo aquí el punto más negativo que tiene esto es que Magic ya no es solo un juego de cartas, ha adquirido un cierto componente económico y hay mucha gente para que estas entradas y salidas podría suponer un problema. Pero yo creo que de cara al juego estaría muy bien que se probara, que en el momento dado se desbaneara algo, se desbaneara si nos hemos equivocado y que aceptamos que, bueno, que hay que probar, que hay que ver. Se puede hacer un otro formato alternativo, Commander Unbanned, o como lo quieras Efectivamente. llamar, Commander No Limits o lo que sea. Commander, quiero pegarme un tiro. Bueno, tío, el que quiera que juegue a él Sí, y sí, ya no. está. Y cuando te vayas a sentar a una mesa que sepas qué tipo de Commander es. Exactamente. Tú A has ver, hecho algo parecido antes, ¿no? Que Sí, si, lo de a que lo si mejor una, doble- una cosa más de andar por casa, una cosa más de... Bueno, pues a lo mejor se puede hacer así. Y también ese apartado financiero, que en realidad no lo hemos comentado, pues también se puede salvar o medio salvar, que siga habiendo un mercado para esas cartas y unos jugadores para esas cartas. Efectivamente. A ver, esto hila mucho con el otro programa que hicimos. Al final, cada uno tiene que jugar a lo que le dé la gana. El Commander competitivo No, está no ahí. digas eso, porque hemos dicho todo lo contrario. Entonces nos van a volver otra No, tío no, a decir a ver, que no nos Cada mojamos. uno tiene que jugar a lo que le dé gana, pero a mí no me van a ver en determinadas mesas. Es así, porque yo no voy a jugar nunca Commander competitivo, porque no me parece. Porque a mí personalmente me parece un puto coñazo. Ya. Y me parece un coñazo jugarlo, me parece un coñazo verlo. Ahora, que la gente lo quiera jugar, me parece, pues bueno, cada uno que haga lo que le parezca buenamente oportuno. Yo abogaría por una lista de baneos oficial, Ujú. abogaría porque la gente en sus propios grupos pues tengan, entre comillas, baneos de cosas que no les molen, y me parece que eso lo puede regular y creo que hay que regularlo. Que alguien prefiere jugarlo, entre comillas, más libertario Sí. y confiando en la gente, fantástico. Yo haría no- por una lista mucho más reducida y un tipo de formato, pues eso, no limits, sin baneos y sin nada, y ya está, y que se regule solo, y el que quiera jugar, pues que juegue. Así Bueno, que dicho lo cual, Supongo que este mismo debate, pues probablemente lo tienen ellos ahora mismo y por eso no terminan de pues decidirse. a lo mejor sí. Porque es difícil. O sea, reconocemos que es bastante difícil, que esto sí que es. Cada uno va a tener una visión, nosotros la tenemos cada uno, la nuestra, muy clara y no son la misma, como podéis ver.
Pero bueno, probablemente seguiremos hablando de esto en un futuro porque la lista cambiará, porque sacarán finalmente la forma de regular los mazos y nos parecerá probablemente una mierda, porque Pues seguro. pues en la naturaleza humana siempre vamos a pensar que nosotros lo habríamos hecho mejor, pero Pero antes de que llegue eso, que nos dejen sus efectivamente, opiniones, a lo ¿no? mejor como lo veis vosotros, si consideráis, si echáis de menos más baneos, si a lo mejor hay determinadas cartas que dan tanto asco que os parecería bien que las prohibieran en todos los formatos, y a ver cómo lo veis vosotros. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Efectivamente, a jugar mucho y a pasarlo bien.